El 0-0 fue justo resultado en este Cádiz-Real Madrid copero. El viento y la lluvia ayudaron a deslucir el espectáculo en el Carranza. Un Madrid conservador se vio dominado en numerosas fases del encuentro por el conjunto gaditano, que aplicó el contraataque con cierta peligrosidad. Tanto Benaker como Cardo estaban más preocupados por sus compromisos ligueros y reservaron a varios jugadores. Benaker dio descanso a Camacho, Gallego y Butragueño, y Cardo hizo lo propio con Cartagena, Conde, Villa y Cabrera. El Real Madrid, sobre todo por medio de Martín Vázquez, inquietó la meta de Jaro, pero no con mucho peligro. El Cádiz, por su parte, lo intentó con contraataques, como este que lleva Dieguito, pero su disparo final es detenido sin problemas por Bullo. El aburrimiento de esta primera fase del encuentro lo demuestra este disparo de Michel, muy desviado. En el Cádiz, Francis y Mágico González, los dos más rápidos, que inquietaron a Bullo, pero el portero gallego estuvo muy bien. Y hay un disparo de Mágico González, el mejor lanzamiento de Cádiz en todo el partido, rozando el poste. La ocasión ahora va a ser para Martín Vázquez. Juega Juanito con Martín Vázquez y el lanzamiento del madridista despejado por Jaro a córner. La segunda parte fue más entretenida y los jugadores gaditanos siguieron jugando por la banda, pero en esta ocasión Salguero se cruza muy bien ante Francis. Los madrileños también intentaron el contraataque, como en esta ocasión hace Michel sobre Juanito, y en esta ocasión es Linares el que manda a córner. Córner que se saca y que cabecea Valdano fuera. Los jugadores blancos pusieron más velocidad y ganas a sus acciones y controlaron el segundo tiempo. Los madrileños llegaron varias veces al área del Cádiz, pero en última instancia se encontraron con el meta Jaro. Esta es una de las muestras. Juega Salguero con Michel y el lanzamiento del madridista es despejado por Jaro a córner. El partido fue correcto y García de Loza solo tuvo que sacar una tarjeta amarilla por juego peligroso, concretamente a José Manuel por esta entrada a Hugo Sánchez. Más tarde el mexicano vería una tarjeta amarilla por protestar. La mejor ocasión del Real Madrid en todo el encuentro estuvo en esta jugada. Juega Juanito sobre Michel, se queda solo y su disparo sale fuera. Todos parecían conformarse con el resultado y dejarlo todo a la espera del partido de vuelta en el Bernabéu. Pero aún tuvo el Cádiz una última oportunidad en esta jugada. Pero el disparo final noche casi de perros en el Santiago Bernabéu. Las imágenes, como ven, no reflejan el primer instante del partido. Ya comenzó el partido en este momento con esa alineación, Emilio, que antes comentábamos, que estaba formada pues por todos ofensivos, o la mayoría, incluso Bullo, casi me podría atrever. Sí, a partir de medio campo jugamos atrás con Chendo, jugó Manolo, jugó Camacho y jugó Salguero. Pero claro, todo el medio campo, los tres jugadores de mucho talento y técnicamente muy dotados, y luego los tres delanteros pues también, bueno, sin ninguna vocación defensiva, ¿no? O sea que Benaker claramente eligió ese día jugadores para marcar lo antes posible y poder dominar el partido, ¿no? Entonces no había esas dudas como ahora, ¿quién defiende en el centro del campo? Defensas casi convertidas en centrocampistas. Es curioso que efectivamente cada época pues tiene sus propios sistemas, ¿no? Y nosotros en esa época llegamos a ganar 5 ligas seguidas y casi todos los partidos de esos años los jugamos con 3 puntas, ¿no? Estaba Jorge también en el equipo, normalmente jugaba Jorge, jugaba Hugo y jugaba yo, ocasión clarísima. Luego también nosotros teníamos, claro, asumíamos muchos riesgos y tuvimos la suerte de encontrar a Bullo, ¿no? Que era un hombre que se adelantó a su tiempo, en el sentido de que sabía leer muy bien los movimientos de su defensa y muchas veces él actuaba incluso como líbero, ¿no? Porque jugaba muy fuera de la portería y nos evitó muchísimos goles, ¿no? Y luego en el 1 contra 1
tenía una intuición especial, se ha demostrado ahora mismo que acaba de salvarnos un gol, ¿no? Habrán visto y habrán notado la clase de ese 11 en el Cádiz, nada más y nada menos que Mágico González. El Cádiz entonces entrenado por Manolo Cardo. Vamos a ver su alineación también, que formaba con un exmadridista, Pedro Luis Jaro, muy joven, ya se lo verá. En la portería, Sánchez, Generelo, Linares, Arreitu, Montero, Villa, Carrasco, Francis, Dieguito y sobre todo Mágico. Jugadores de mucha calidad en el Cádiz, ¿eh? Dieguito era un buen jugador, Montero era un buen jugador, Mágico, por supuesto. Lo de Mágico, nosotros siempre nos lo preguntábamos, que cómo no había llegado nunca a un equipo grande, ¿no? ¿Y por qué no llegó nunca a un equipo grande? Hombre, quizá su manera de entender la vida era muy especial y que a lo mejor no se ajustaba a las obligaciones de un equipo como puede ser el Madrid o el Barcelona, que exige mucho más, ¿no? a sus jugadores. Manolo Sanchís muchas veces juega en medio campo, hoy está jugando también en medio campo. Normalmente Leo en muchas ocasiones le adelantaba para marcar al mejor jugador contrario o al cerebro del equipo rival, ¿no? Es decir, con Real Madrid con 3 defensas, si acaso se les pueden considerar así a Chendo y a Camacho. Dos laterales sí, muy largos y muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Muy buenos. Ahí estamos viendo a Mitchell, que tampoco... El campo no está bien, se nota que estamos en el mes de febrero, ha llovido, está un poco pesado, ¿no? Ahí sí que os tiene que dar envidia, ¿no? Viendo ahora cómo está el Bernabéu, claro, con los adelantos. En esa época estaba muy bien, ¿eh? En esa época estaba muy bien. Yo recuerdo que siempre nosotros pensábamos que los últimos 20-25 minutos ese césped era muy tupido, entonces se clavaban mucho los tacos. Aquí había que jugar con tacos de aluminio. En el actual se puede jugar con tacos de goma, pero en aquel no. Y en los últimos 20-25 minutos no aguantaban el ritmo los rivales. Los propios rivales nos decían que el Bernabéu cansaba mucho, ¿no? Y nosotros estábamos acostumbrados y en realidad, no, a mí me encantaba cómo estaba el césped. Siempre me gustó. Para aquellos que no lo sepan o que no conozcan o que no lo hayan probado, ¿cuál es la diferencia entre jugar siempre en hierba con tacos de aluminio y tacos de goma? Hombre, tacos de aluminio, lógicamente, al jugar con aluminio, el taco se clava y entonces, pues bueno, no te resbalas. Yo siempre jugaba con aluminio porque aparte mi forma de jugar era a base de cambios de ritmo, por lo tanto yo tenía que sorprender y lo que no podía era resbalarme, ¿no? Pero depende de los jugadores. Los jugadores sudamericanos están acostumbrados a jugar con goma, también porque allí en sus países los terrenos son muy duros, entonces con aluminio no puedes jugar porque te haces daño en las plantas de los pies, ¿no? De momento no ha llegado el Real Madrid arriba, se ve al Cádiz, la verdad, cerradito atrás y nada para menos, pero ahí sí que va a llegar ya siempre buscando a Hugo Sánchez. Y ahí en la frontal el primer disparo que llega. Bueno, aquí hemos visto un par de detalles muy característicos de esa época. El centro de Mitchell, extraordinario, como siempre. Mitchell ha sido un jugador poco valorado hasta el final de su carrera, luego al final ya se le reconoció. Y luego la presencia de Hugo, es decir, un balón muerto en el área y termina Hugo con un tiro, ¿no? Siempre Hugo estaba allí con una intuición especial para el gol. Un poco Raúl tiene eso también. O sea, Raúl, todos los partidos Raúl tiene alguna ocasión, ¿no? Todos. Lo cual es sorprendente, ¿no? Es un don con el que ha nacido. Bueno, pues con Hugo Sánchez pasaba lo mismo, ¿no? Hugo era demoledor, de 7 ocasiones marcaba 6, si no las 7, y entonces a nosotros nos ayudó mucho. En esa jugada hemos visto también a Butragueño parando el balón y parando el juego. Es otra de las características de esa época. Sí, pero normalmente de uno no hay que hablar, ¿no? Por eso lo digo yo, porque sabía que no lo ibas a comentar tú. Gordillo, otro hombre que nos aportó mucho en aquella época, una calidad. El Gordo tenía todo, porque tenía muchísimo corazón, corría a los 90 minutos y luego
una calidad exquisita, ¿no? Sus centros por la banda izquierda, claro, nosotros teníamos muchas posibilidades por las dos bandas. Teníamos a Mitchell por la derecha, a Gordillo por la izquierda, ¿no? Y luego no está hoy Martín Vázquez, pero cuando estaba Rafa, pues teníamos a Rafa por el medio, luego vino más tarde, años posteriores, vino Schuster, es decir, una capacidad ofensiva enorme, ¿no? Es decir, que el fútbol se juega por las bandas. Entonces Mitchell, Gallego, hoy Figo, sí, antes no, Gento. claro. Por ahí es por donde... Aparte es que Mitchell tenía todos los recursos. Jugaba en corto y jugaba en largo. En la banda centraba bien. Luego, goleador. Nosotros hacíamos mucho esto, ¿no? Intentar entrar de paredes por el centro. O sea, por un lado teníamos a Mitchell por la derecha, se la dábamos, sí. Centraba, siempre estaba Hugo. Cuando Jorge jugaba, Jorge la verdad que sacó mucho provecho también de esa situación. Por la izquierda teníamos a Gordillo. Y cuando jugábamos por el centro teníamos a Hugo Sánchez, que hacía la pared de una manera extraordinaria, un gran sentido para colocarse y para devolver, y a mí me gustaba mucho hacer la pared. Entonces era una jugada que nosotros intentábamos hacer permanentemente. Aquí hay dos posibilidades, una para puede tirar Hugo y puede tirar Mitchell. Yo creo que va a ser Hugo el que... Esta las dejaba pocas, Hugo. Sí, yo creo que... No, pero se convirtió en un especialista y efectivamente es Hugo, bien tirada además. Al Cádiz le metió Hugo uno de los mejores goles que he visto yo. En un mismo día le marcó 2 goles, uno por la izquierda y otro por la derecha. Exacto. Pero, y en otro partido, efectivamente, es el que tú dices, que ganamos 4-0, faltarían un par de minutos, y marcó un gol que entró justo por la escuadra. Por el exterior de la falta. Sí, espectacular. Parece que estuvo pocos años con nosotros, lamentablemente, ¿no? No sé yo si había sido fuera de juego. Pero bueno, la visión de juego de Mitchell, ahí la han hecho bien ellos muy bien el fuera de juego. Aunque han asumido riesgos, porque Mitchell tenía la pelota controlada. Cuando uno tiene la pelota controlada, tirar el fuera de juego es muy peligroso. Ahí estamos viendo a Pedro Luis Jaro. Después luego vino con nosotros. Madrid. Había sido duda hasta el último momento Gordillo por un golpe que había recibido en uno de los entrenamientos previos a este partido. Era baja Jorge Valdano, que se retiró en un partido anterior, en el partido contra el Racing, con problemas musculares. Extraordinaria esta jugada, extraordinaria. Cómo ha sacado la pelota del equipo. Gallego, con qué recurso ha aludido, ha hecho un caño, ¿no? Como decimos nosotros. Y un pase a 40 metros a Hugo, que también Hugo se desmarcaba muy bien. Luego hablaremos más adelante un poco del sentido que tenía Hugo del desmarque. Hugo siempre caía a banda izquierda, muy poquitas veces a la derecha. No, también caía a la derecha, él caía muy bien a las bandas cuando él sabía perfectamente dónde colocarse. El pase es extraordinario, vamos. Y aquí Hugo se va muy bien. Aquí, cambio de ritmo, lo hace fenomenal. Aparte, le pilla con el pie cambiado a Sánchez, ¿no? Y el centro era muy bueno. Era muy bueno. Quizás se tenga también una idea equivocada un tanto de Hugo Sánchez, ¿no? Porque se le tiene concebido como un simple rematador. Técnicamente era muy bueno. Lo único que no intentaba no regatear en exceso, porque él sabía que ahí podía perder y por eso no arriesgaba, que es un síntoma de inteligencia. Todo lo demás lo hacía bien, todo. Tenía muy buen desplazamiento, siempre con su pierna izquierda, claro. Muy buen control y le pegaba muy bien a la pelota. Y luego, ocasión de gol, balón que iba adentro. Era muy difícil que la fallara, muy difícil. Que parece hay mucha gama delante del portero, ¿no? De recursos. Él de repente la pegaba muy duro, como que la colocaba con el empeine o la picaba, es decir, que tenía muchas variantes, ¿no? Gran lanzador de penaltis, que es otra ventaja, y luego tiraba muy bien las faltas, ¿no? Mágico, bueno, pues, yo creo que estaba muy bien el apodo. Pero el Cádiz, por lo que estamos viendo, la verdad que
vino al Bernabéu a jugar al fútbol, ¿no? O sea que aparte Sí, jugó con dos delanteros incluso. Sacó una alineación bastante ofensiva, ¿no? Con jugadores de mucha calidad, ¿no? Ahí entre tres no está mal. Bueno, buen pase de Mitchell otra vez, ¿no? Otra vez Mitchell, ¿no? La verdad es que salvo Hugo Sánchez, por arriba, tanto Pardeza como Butragueño, No, nada, hay quien no se nada, está viendo no, nada. demasiado. Pero el pase, ya, es decir, bien, de acuerdo, pero el pase de Mitchell Sí, se iba al pie, no iba. No vemos muchos hoy en día de esas características. Sí, el Cádiz salía con Dieguito, Francis, Mágico González, arriba, es decir, con No, jugadores. Montero, que es un jugador técnicamente muy bueno, medio campo, o sea que vino a jugar al fútbol, ¿no? Este Cádiz Lo cual es de agradecer, terminó el último en esta temporada en la Liga que ganó el Real Madrid, y el Cádiz descendió además terminando en la última posición de la clasificación en primera división. El Real Madrid, no voy a decir paseándose, pero casi. Ganamos el campeonato ese año. Sí, aquella temporada en la que hubo una segunda fase que no se volvió a repetir. El Real Madrid ya había terminado después de los primeros partidos con 66 puntos líder, 3 por encima del Barcelona, y en esa segunda fase por el título se quedaron todo igual. Se quedó todo igual. Real Madrid primero, Barcelona segundo, y el último fue el año de la liguilla. Exacto. Famosa, primera vez. Y el último, el 18º, Liga de 18, el Cádiz, que tan solo fue capaz de ganar 5 partidos, de ganar 10 partidos, 25 los perdió, nada menos. Un Cádiz, como decíamos antes, con jugadores de quizá demasiada clase. Jugadores buenos. En el sur se valora ese tipo de jugador, esa es la verdad, ¿no? Yo creo que dependiendo de la situación geográfica, así es la característica de los jugadores, ¿no? Y en el sur de Andalucía, el jugador con talento, el jugador creativo, la verdad que se valora más a lo mejor que en otras zonas del país, ¿no? Sí, la verdad a fin de cuentas, la gente que hará lo que le gusta, ¿no? Entre este Cádiz y el Eibar, con todos los respetos, hay una diferencia. No, bueno, cada uno defiende su estilo, ¿no? Pues ya llevamos prácticamente un cuarto de hora de partido, de momento no hay goles. El Cádiz, que trata de llegar arriba, lo ha hecho en 2 ocasiones contadas, pero una sí, poniendo en serios apuros a Bullo, al que hemos visto en esa jugada y muy poquito más. Y el Real Madrid, que está llevando todo el peso del partido, llegando arriba, pero de momento sin ver demasiado a Pedro Luis Haro, a quien sí veremos a lo largo de lo que queda de partido en muchas ocasiones. Ahí se está viendo cómo la toca muy bien el Cádiz, aunque siempre también la anticipación en el fútbol manda mucho. No, nosotros teníamos, claro, ¿qué sucede? En un equipo tan ofensivo, claro, contábamos con 2 defensas de categoría mundial, como era José. Claro, es que sí, la toma que es... no. Estamos viendo muchas jugadas que no, tanto José como Camacho, como Chendo, están mano a mano con sus atacantes, ¿no? O sea, es decir, que el número de jugadores del Cádiz que en un momento determinado nos atacan casi igual a nuestra defensa, ¿no? O sea, del riesgo que nosotros asumíamos, ¿no? Pepe Salguero, que la verdad que era un buen jugador técnicamente, marcó un gol quizá el más importante de su carrera, unas cuartos de final de la Recopa contra el Inter de Milán. Muy bien. Eso no era lo mío, la verdad. Eso no era lo mío. Hugo lo ha hecho muy bien aquí. Claro, es lo que teníamos, ¿no? O sea, Hugo lo hace fantástico, ¿no? Y digo Pitu porque le llamamos así. Pardeza remata bien, le sale al centro y yo lo hago bastante mal, ¿no? También desde fuera del área marcaste varios goles. Sí, pero bueno, recuerdo ahora mismo uno al Anderlecht. No era lo mío, ¿no? Ellos, la verdad que tocan, no nos llegan, esa es la verdad, que salvo esa jugada que comentabas antes, no nos han llegado, pero ¿cómo me ves de lateral?
como ese lateral. Eso también se agradece, seguro, atrás. Los compañeros lo agradecerán mucho. Pero vuelvo a insistir en que eso no era normal en aquella época, sí hoy, en la que a los centrocampistas se les pide más defensa. ¿Cómo ha sacado la pelota al equipo? Salguero. Mucha calidad. Nuestros jugadores, la verdad que da gusto, ¿no? Tampoco la presión del Cádiz es brillante porque salen de uno en uno, no salen en bloque. Pero en cualquier caso, el sentido de mover la pelota que tenía el equipo era extraordinario, ¿no? Lo que yo sí que insisto en que en terreno de juego está perjudicando mucho. No es bueno, no está bien. Más aún cuando se ve de mucha clase, en los dos equipos, claro. No está bien. Claro, estamos viendo que más o menos, en cuanto a la posesión de pelota, está el partido parejo, ¿no? Claro, como yo siempre he defendido, la diferencia entre los equipos aparece en los últimos 30-35 metros, ¿no? Que es ahí donde realmente uno tiene que crear y fabricar las ocasiones y superar las defensas. Es ahí donde está la diferencia normalmente entre los equipos, ¿no? Hugo Sánchez ahora también muy retrasado. Mira, recibir, ¿no? Lo hacía con frecuencia, pero mira cómo se incorpora. Él muchas veces venía a descargar, normalmente dejaba un toque o dos para traerse su defensa e inmediatamente le buscaba la espalda, ¿no? O sea, eso lo hacía muy bien. Hemos visto ya 2, 3, incluso 4 jugadas muy buenas de Gallego. Tú antes comentabas que a Mitchell no se le tenía, ahí la cesión, que ahora sería imposible, sí, que no se le tenía reconocido quizá a Mitchell suficiente hasta el final de su carrera. Y a mí me da la sensación por los partidos ya que son bastantes que he visto de Gallego, que ocurre algo parecido. Sí, era un sí, futbolista bastante más importante de lo que la gente cree. Extraordinario. Técnicamente muy bueno. No, jugó muchos partidos en la selección, además, o sea que en su época, dentro del ámbito futbolístico, de luego que tuvo su prestigio. Lo que pasa es que el público es como es, ¿no? Entonces elige a los suyos, ¿no? ¿Y de qué depende eso? Tú que has sido No se sabe muy bien, no se sabe. También es cierto que esta afición, que es muy fiel, la nuestra, pero muy exigente, en ocasiones valora más al luchador que al técnicamente bueno, ¿no? Eso sí lo hemos notado. De hecho, por ejemplo, ahora Guti en alguna ocasión pues he escuchado cierto descontento durante un partido y curiosamente pues es un jugador que yo creo que está aportando mucho al equipo y que a lo mejor no se le valora en su medida, ¿no? Porque técnicamente es muy bueno y en cambio pues la gente perdona, por decirlo de alguna manera, más a un jugador que basa su juego pues en la lucha, en la fuerza, en el sacrificio. Esto ha pasado a lo largo de la historia, ¿no? Velázquez también fue un jugador en su época discutido, ¿no? A pesar de su categoría enorme, ¿no? Martín Vázquez también tuvo una época que el público pues no le reconocía su categoría. Su mejor época. Sí, o sea que Mitchell al principio no tuvo ese respaldo popular que merecía, o sea, que ha pasado en todas las épocas, ¿no? Y eso no tiene explicación. Hay jugadores a los que la afición les toma más, no sé si cariño, vaya. Sí, bueno, mi caso, por ejemplo, que yo también era un jugador que basaba todo en la técnica, en la inspiración. Conmigo, en cambio, se portaron siempre muy bien y fueron muy cariñosos, ¿no? Desde el principio. O sea que eso, según uno no entiende muy bien qué es lo que pasa en la vida, ¿no? Pues ahí está mágico. Buen gesto. De momento no lo hemos visto hacer demasiado, pero... No, Mágico era un jugador muy irregular, un genio absoluto, pero claro, había que esperar a lo mejor 4 partidos, 3 partidos para verle una genialidad.
Es uno de esos jugadores... Solo la podía hacer él, con lo cual, pues claro, uno se quedaba asombrado, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando de la alta competición que exige un rendimiento diario, pues claro, no es fácil, ¿no? Es uno de esos jugadores, te iba a preguntar, en los que su entrenador sabe que va a jugar con 88 minutos. Sí, pero... Y luego que en esos dos posiblemente te arregle el partido. Sí, pero esto es así, ¿no? Esto es así. Dieguito era un buen jugador, técnicamente bueno. Pero claro, llegan ahí, ellos han llegado mucho hasta esa zona, mucho. Pero a partir de ahí todo se diluye, ¿no? Les faltará el primer gol del partido. Ya lo había marcado Butragueño. La verdad es que en las imágenes, en la copia que nos ha llegado, pues nos falta, y bien que nos duele. Pero habrá muchos los veremos en los próximos minutos. Sobre todo nos falta ese, no sé si lo recuerdas, el primero. Sí, este partido. Perfectamente, aparte fue un buen gol, un gran gol. De hecho, fue uno de los que escogió la Junta Directiva para la Asamblea General de Socios. Luego lo expliquemos, si quieres. Ahí va a llegar Gallego sobre la misma línea. Pues dio la sensación de que no llegó. Manolo Sanchís, otro que no jugador. salió, pero... De Sanchís ya se ha dicho todo. Después de 18 años. Qué jugador. ¿Queda algo por decir de él? Manolo Sanchís, cuando subió al Real Madrid, Alfredo lo utilizaba de centrocampista. Muy bien. Lo ha hecho todo bien, la verdad, todo bien. Carrasco era otro buen jugador técnicamente, Carrasco. Lo ha hecho todo bien. Montero jugó... Montero tuvo muy mala suerte, porque cuando estaba en Sevilla, jugaba de delantero centro retrasado y bueno, incluso llegó a debutar con la selección y se rompió la rodilla en su mejor momento, hasta el punto que decían que el Barcelona estaba interesado y que a lo mejor se iba a Barcelona, y se rompió la rodilla y a partir de ahí pues ya no fue lo mismo, ¿no? Es lo que pasa muchas veces en el fútbol, ¿no? He jugado, bueno, había hasta 6 jugadores del Cádiz, es decir que... Sí, pero le falta la definición, el último pase que es el que deja ya en posición de gol. Sí, es lo que... Qué buen pase de Gallego otra vez, ¿eh? Qué buen pase. Y más que discutible, fuera de juego. Qué buen pase. En eso se ha ganado algo, en estos pues 87, prácticamente 15 años. En el fuera de juego, en los árbitros en general. ¿O siguen siendo tan malos o antes eran tan malos? No, es que es una jugada tan difícil de precisar, ¿no? Porque ahí no, aquí no se ve de todas maneras si era o no fuera de juego, ¿no? No, ahí nos recreemos en No los se ve. recortes varios. No se ve. Pero es difícil, la verdad que la posición de los árbitros y la labor que tienen es complicadísima. Nosotros en ese sentido somos poco comprensivos, ¿no? De todas formas, todo por el centro, ¿no? Demasiado por el centro. Sí, ha desaparecido un tanto Mitchell en los últimos minutos. Apareció muy bien en los primeros, pero ahora quien está llevando sobre todo el peso ahí es Gallego, ¿no? De creación. Y ellos tienen el control del partido ahora. Lo que pasa que esto nos pasaba mucho en aquella época, que de repente el control del partido lo tenía el rival y nosotros en 3 jugadas luego resolvíamos el partido. Y con un equipo tan ofensivo, con ese centro del campo ofensivo, cuando el equipo rival llevaba el peso del partido, ¿costaba? Hombre, cuando nosotros éramos un equipo costaba demasiado, diseñado para tener la pelota. Si no la teníamos nos costaba mucho, porque hombre, nuestras características no eran las de defender, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Luego, en el plano táctico, en esa época, pues aún no se prestaba tanta atención, ¿no? A la provocación, a cuándo hay que presionar, dónde hay que presionar, ¿no? O sea que se dejaba un poco más
la iniciativa al jugador, a la propia naturaleza del jugador. Hoy en día ya es todo mucho más, en algún aspecto, de laboratorio, ¿no? Vamos a volver a ver esta jugada, Emilio, porque ha pitado penalti el árbitro, que por cierto es Enríquez Negreira, el colegiado catalán, de Gallego sobre Villa. Un poco extraño, ¿no? Gallego va un poco forzado, eso la verdad, por la velocidad de Villa. Penalti extraño, ¿no? La verdad que ahí presionan bien, hacen un 2 contra 1, Villa se va en un juego muy rápido. Si se pita bien y si no también. Sí. Es la manera de no decir nada. Sí, un penalti dudoso, diríamos, ¿no? Es el minuto 34 de la primera mitad. Va a lanzar Montero. Paco Bullo bajo palos. Y hay gol, pero no vale. Porque por la paraña. Paco también tenía una especial habilidad para detener los penaltis. De hecho, acertó el lugar donde tirarse. Y la verdad que nos salvó muchas veces. Nos salvó muchas veces. Lo ha lanzado bien, la verdad, Montero. Sí. Pero ahora va a ser Mágico González. Te pregunto dónde la has tirado. Uy, qué bien. Que tampoco lo ha lanzado mal. Pero otra vez Bullo acertó, ¿eh? Ha tirado fenomenal. ¿Eso se hacía? ¿Se suele hacer? ¿Sirve para algo? Preguntarle al compañero dónde lo ha lanzado. Ahora... No creo que la haya preguntado eso, no, pero sí se suele comentar, ¿conoces el... Sí, no. Se suele buscar el punto débil del portero. Lo normal, un especialista, por supuesto que estudia al portero rival y el portero estudia al delantero, seguro, vamos. ¿Cuánto hay de suerte en un penalti? ¿Mucho? ¿Más de lo que parece, menos? No, de suerte nada. Nada. Muy poco. Hombre, la suerte que al pegarle en el palo de vientre se vaya afuera. Sobre todo suerte, ahí vemos minuto 34, sí. Suerte me refiero sobre todo desde el punto de vista del portero. Me lanzo para acá, me lanzo para allá. El portero elige menos suerte, claro. Elige un lado y se acierta fenomenal y ya está, ¿no? Aparte, por lo general todos se tiran mucho antes de que golpee el jugador, eso es normal, porque si no, no podrían llegar jamás al palo, ¿no? Pero el que tira no puede decir qué mala suerte he tenido. No, es decir, lo he tirado mal. Lo he tirado mal. O de repente lo tiras bien, porque lo puedes tirar muy bien, pegarle bien, que vaya al palo y que el portero pues lo haya adivinado y que sea especialmente ágil y que te lo pare. Eso también puede pasar, ¿eh? No es normal que esta jugada, no es normal. Ha salido de frente además. Uy, qué lástima, ¿no? De frente ha salido entre tres. Normalmente ahí el jugador tiene que ser derribado, no puede salir entre tres. Pero lo ha hecho muy bien y Hugo de nuevo se ha mostrado para hacer una pared. Y ha llegado hasta la línea de fondo. La mala suerte que no ha golpeado bien la pelota y salió. Pero muy bien. Muy bien Pepe. Pepe era un jugador también con proyección ofensiva, tenía muy buena pegada, buenísimo, un tiro de media distancia extraordinario. Y le gustaba hacer lo que hemos visto en esa jugada, ¿no? De repente salir y buscar una pared. Ha notado que no es delantero Sánchez, aunque pide penalti. Pide penalti, sí. Sí, pide penalti. Hombre, 2 penaltis en el Bernabéu en 5 minutos. Hemos visto que se ha ido lesionado Camacho. José Antonio Camacho y que se está preparando para salir. Chucho Solana. El Chucho Solana. Tuvo varios años muy buenos. A nosotros nos ayudó mucho. Y un jugador técnicamente también muy bueno. Muy bueno. Hoy segundo del Real Zaragoza. Y el partido que está empate a 1, vuelvo a insistir, no nos ha llegado el primer gol. La verdad es que en cuanto a juego, hasta ahora no ha habido una gran diferencia, esa es la verdad. O sea, el Cádiz, como comentábamos antes, vino a jugar al fútbol, ha tenido mucho la pelota, la verdad es que no nos ha creado demasiado peligro, pero nosotros tampoco, ¿no? Hasta ahora hemos tenido la ocasión de Pardeza y poco más, ¿no? Por cierto, que no sé si lo hemos dicho, el partido de ida se había jugado en la Tacita de Plata, terminó empate a 0. Empate a 0, sí. Con lo que ahora mismo el Cádiz estaba
clasificado para cuartos por aquello del gol con valor doble en campo contrario. Sí. Otro fuera de juego más, en este caso en el área del Cádiz, de Pedro Luis Haro. Y ahí sí que comienza ya a parecer mucho más mágico, ¿no? Ya empieza a tratar casi de ser él el que sube el balón hacia arriba. Bueno, ellos tenían Montero en medio campo mágico, venía mucho a recibir. Quizá por eso Manolo está bastante fuera de su posición normal, ¿no? Cuando venía, intentaba tapar. Buen pase de Hugo. Hugo tenía eso también. De repente se colocaba en posición centrocampista y desplazaba muy bien. Pero el Cádiz quiere jugar, sale con la pelota desde atrás. Claro, con esos riesgos, ¿no? Uy, a Dios ha faltado una palabrita. Nos ha sobrado la generosidad, Queríamos dejársela al compañero. O hablar uno con otro, tuya, mía. Peligrosísima la jugada, ¿eh? Uf, te la podías haber llevado directamente a vos. No sé si llegaba, pero... Y Pardeza le vemos como tercer delantero, algo más retrasado quizá que Hugo no, Sánchez. Pero está mucha... Pitu cuando salía, él tenía también un gran sentido del gol. Si te fijas, en todas las jugadas así cerca al área, inmediatamente él está, ¿no? Casi como una posición de delantero centro. Era yo mucho más el que venía a recibir atrás, y en ocasiones Hugo, pero Pardeza se quedaba siempre por ahí arriba para aprovechar cualquier rechace o cualquier pase filtrado. De hecho, cada vez que jugaba solía marcar, curiosamente. También en este partido, sí, ya lo veremos. Muchos parecidos entre Pardeza y Butragueño jugando. Yo cuando llegué al Real Madrid, Pardeza es más pequeño que yo, tiene 2 años menos que yo. Cuando llegué al Madrid se hablaba de Pardeza como... Pardeza tenía 16 años, yo tenía 18. Y se hablaba de Pardeza como un futuro jugador del Real Madrid, seguro, ¿no? Dentro de la ciudad deportiva, él era el mejor, uno de los jugadores más representativos de la cantera, y se decía que Molomni, que en esa época era como el director general deportivo, siempre comentaba que no, él jugara en el Real Madrid muy pronto. De hecho jugó muy pronto porque debutó con 17 años, pero no se quedó, volvió a los juveniles, luego se quedó en el Castilla, subió algún partido con el Madrid, pero volvió a bajar, hasta que luego subió definitivamente, pero estuvo con nosotros 1 año y medio, me parece. Luego coincidió con un Real Madrid en el que jugar ya era imposible. Sí, era complicado. Más arriba incluso, en la delantera. Era complicado. Nos queda muy poquito para el descanso, pero no se pierdan ni un solo instante de lo que queda, porque quedan muchos momentos importantes, con varios goles incluso. Hay cierto barullo, ¿no? Ahora ya sí que se van acumulando más gaditanos atrás. Cierto desorden. Ahí el cambio de Gordillo. No levantó la cabeza y puso el balón donde fuera. Cierto desorden, sí. Ahí vuelve a... Pero quieren jugar, ellos quieren jugar. Buen pase de Mágico, excelente con el exterior. Jugada buena, falló el último pase, pero muy bien la jugada trenzada de atrás. Yo creo que ellos están jugando mejor que nosotros, Creo que están jugando mejor que nosotros. Sí, puede ser que en calidad, en toque. Sí, están jugando mejor. Pero claro, les falta llegar arriba. ¿Qué ventaja, qué beneficio le ha dado al fútbol que no se pueda hacer esa jugada, ¿verdad? Esa cesión? Sí, hombre, ha evitado pérdidas de tiempo, situaciones en las que un equipo no quiere jugar, que se la daban al portero, sobre todo en los últimos minutos, y ha obligado a mejorar la técnica de todos. Sobre todo del portero. Sí, no, y los defensas también, porque un recurso fácil era se la dio al defensa, al portero, ¿no? Pero ahora ya darse al portero no significa 100% de seguridad, ¿no? Porque tiene que jugar con los pies. O sea que no estuvo mal esa decisión. Ahí va a sacar a Reitu, que se tendrá también que ir antes de tiempo al vestuario. Sí, pero no, eso será en esa época parte. Inabordable. O sea, inabordable.
fueron aquellos años en los que marcó a Platini, a Maradona. Teníamos a Chendo y teníamos a Camacho. Y luego Manuel Sanchís por el medio. Si yo hubiese jugado contra el Madrid, hubiese estado en un problema. ¿A qué lado me voy? La verdad es que ya en esta época ocurría, no sé si ocurría igual que ahora, pero ya ocurría lo del central. Porque siempre en el Real Madrid ha habido uno muy fijo, muy grande y luego las dudas. Desde fuera lo de dudas, digo. Claro, ¿qué sucedió? Se nos lesionó Maceda, que había sido el gran fichaje para esa parte, ¿no? de esa zona. Y luego, pues, bueno, incluso Gallego terminó jugando de líbero. Pero luego fichamos al Tendillo. Luego ya más tarde ya llegó Fernando, pero Fernando en un principio, el primer año con Tosak jugó de centrocampista junto con Ruggeri, de central junto con Ruggeri. El pase de Mitchell es espectacular. Penalti. Sí, es penalti. El minuto es penalti, 44. Sí, la verdad es que no quiere, él no tiene intención de derribarme, lo que pasa es que llego antes a la pelota. Claro, ¿qué sucede? Antes era quizá la tendencia, los porteros no jugaban muy cerca muy debajo de los palos, ¿no? Condiciones normales ese pase hoy en día hubiese terminado en las manos del portero, porque ya tienen esa costumbre de jugar más adelantado y entonces yo nunca hubiera llegado, no sé si ahora podremos ver la repetición. Bueno, cuando tiraban penalti yo ya me daba la vuelta directamente, porque le he visto fallar, muy bien, tenía una facilidad para tirar los penaltis. Y me ha hecho la voltereta. Le he visto fallar, pues yo creo que dos penaltis solo en el Madrid, me parece, en 7 años. O sea que... Pues ya se clasificaba con este resultado el Real Madrid. El pase de Mitchell es un pase de 40 metros, al pie, perfecto. Y claro, si nos fijamos, cuando lanza Mitchell, Jaro está en el área pequeña y Jaro no debería haber estado en la pequeña. Teniendo en cuenta que Mitchell recibe en nuestro campo, como 4 metros dentro de nuestro campo, haciendo el lateral derecho más o menos. Jaro, con su defensa adelantada como estaba, tenía más o menos que haber estado en el punto penalti. Con lo cual fijo también en el recorte. No, el control, bueno, intento eludirle sabiendo que no va a ser posible porque no hay espacio. Bien, la jugada es correctísima y el pase de Mitchell es muy bueno. Y Hugo, como siempre. O sea, ha sido una jugada muy buena. Que es claro. Es decir, un primer tiempo pobre por parte del equipo, pobre porque no ha sido bueno. Mitchell dobla fenomenal, pito hacia adentro, es una jugada natural. El pase al primer palo raso, que es algo muy peligroso para el defensa. El defensa falla quizá por cómo está el campo y balón muerto en el área, balón para Hugo. Es que siempre pasaba lo mismo, o sea, se quedaba la pelota muerta y llegaba Hugo, igual. Y hemos metido 3 goles en un primer tiempo que el equipo no ha jugado bien, pero es lo que teníamos, ¿no? Fíjate, en 3 minutos hemos hecho 2 goles. Sí, para poder aprovechar el error de Sánchez hace falta estar ahí. Claro. Pues así terminaba el primer tiempo. Un primer tiempo, como dice Emilio, la verdad, no demasiado bueno en cuanto a calidad, no excesivamente interesante en cuanto a fútbol. Hemos visto 2 o 3 pases largos muy buenos. El de Gallego que comentaba antes, este de Mitchell. Pero nosotros efectivamente no hemos tenido el control del partido en ningún momento. Y la posesión de balón pues ha estado bastante... El primer gol, ese 1-0 marcado por Emilio. El empate lo hizo de penalti mágico González. Hugo Sánchez marcó los 2 siguientes en apenas un minuto. El 2-1 y el 3-1. En apenas un minuto se sentenció la eliminatoria prácticamente. Sí, vamos a ver esta segunda parte, que la recuerdo. Vamos a ver varias jugadas muy bonitas, muy bonitas. Normalmente nosotros en el Bernabéu, cuando iba a empezar el partido, estábamos en el vestuario y siempre decíamos, bueno, vamos a ver cuánto tardamos en meter el primero, ¿no? Porque a partir de ahí ya el partido adquiría otra dimensión completamente distinta.
Ahora con 3-1 en el descanso todo ya corre a nuestro favor y ahí es cuando manejábamos el partido con mucha más tranquilidad y todo nos salía mejor, porque el rival con un 3-1 ¿qué hace? Si se queda atrás, bueno, pues si se queda atrás, pues nosotros empezamos a tocar y ya llegaremos. Y en el supuesto de que decida abrirse, pues nosotros vamos a encontrar más huecos y todo va a ser más sencillo, ¿no? Eso me da una sensación de suficiencia, autoridad, confianza. Confianza, no, suficiencia no, pero confianza en nuestras posibilidades y conocedores de los recursos que teníamos, ¿no? Esa es la verdad. Ha hecho Manolo Cardo en el descanso un cambio, se ha retirado Francis y ha entrado Conde, con el dorsal 15 a la espalda. En el Real Madrid ya hubo un cambio, en el minuto 35 se fue lesionado José Antonio Camacho, entró el Chucho Solana y habrá más cambios, por supuesto. Veremos de nuevo jugar a Juan Gómez Juanito. En esta Copa del Rey de la temporada 86-87 quedaron exentos hasta cuartos de final, incluidos el Real Madrid, el Barcelona, el Athletic de Bilbao, el Atlético de Madrid y el Zaragoza, por jugar competiciones europeas. En estos octavos de final, el Real Madrid que juega contra el Cádiz, ya veremos lo que ocurre, y al final llegaría el Real Madrid hasta semifinales. Ahí estamos viendo a Butragueño, vaya balón, vaya jugada. Sí, hay que volverla a ver. Bueno, ahí el gordo, bueno, aquí bien, pero aquí el que hace la jugada es el gordo. Me dobla perfectamente por detrás, es un pase fácil. Y luego, bueno, el centro sale como sale, ¿no? Pero es el gordo el que al doblarme prácticamente me está diciendo dámela. O sea que era relativamente fácil, ¿no? Ahí notabas, eso se ha dicho siempre, el defensa Sánchez no te entra. Notabas lo que siempre se ha dicho, miedo a entrarte porque saldrías por cualquier sitio. Mira, uy, Villa. Sí, el pase de Mágico ha sido buenísimo. Nosotros la verdad que hemos intentado provocar el fuera de juego de una manera muy peligrosa, como comentaba antes. Cuando un jugador tiene controlada la pelota, no se debe hacer el fuera de juego, por lo menos es muy peligroso. Y aquí, la verdad que Villa lo hace muy bien todo, elude perfectamente a Bullo, luego falla a puerta vacía, ¿no? Quiere pegarle fuerte porque ve que creo que era Manolo el que iba a cerrar, y entonces claro, al pegarle fuerte perdió precisión y se le fue la pelota arriba, no que sea muy clara para ellos. Te decía sobre la jugada que te has parado, que te ha doblado Gordillo, ahí que no te entra Sánchez, tú no sabías que no te iban a entrar, que te temían los jugadores. Hombre, estaba en una posición también muy lejana, muy lejana de la portería, cerca del córner. Yo normalmente en esa época era muy característico mío, ¿no? Yo cuando recibía me paraba un poco, ahí los defensas por lo general no me entraban, y entonces eso a mí me permitía tomar la iniciativa, ¿no? O sea que, bueno, casi siempre yo venía a recibir de espaldas con la idea o bien de descargar o bueno, intentar un regate para poder ya encarar a los centrales, hacer una pared con Hugo, meter un balón filtrado. Era normalmente lo que hacíamos nosotros, ¿no? Hugo se quedaba más arriba y yo venía a recibir. Bueno, parece ellos que somos muy pequeñitos, es una cosa. Eso también. Bueno, y Hugo también, ¿eh? O sea, los tres. Sí. Hugo. Pero Hugo aprovechaba. No, Hugo, sí, Hugo, aparte remataba bien. Para rematar. Bien. Sí, remataba. Y no era su especialidad, pero no, era en ese aspecto de 1 a 10, un 6, ¿no? Un rematador de cabeza, un 6, era bueno. Iba a decirte, eso quizá, estamos viendo ahí Mágico, siempre se puede esperar cualquier cosa de él, aunque ahora el césped no le haya ayudado. Eso quizá ha cambiado también en el fútbol, ahora ya es más complicado que haya jugadores arriba y atrás, con nuestra estatura, 1,70, una cosa así. Bueno, no necesariamente, yo creo que va en función un poco también de lo que salga, ¿no? Yo creo que la primera cualidad que tiene que tener un jugador de fútbol es el talento, tanto para defender como para atacar, ¿no? Y jugadores pequeños siempre van a existir. De hecho, Maradona era pequeño, Kevin Keegan era pequeño, Douglas era pequeño, o sea, siempre ese delantero
con talento, con intuición, imprevisible, siempre va a existir. Johan Cruyff tampoco era muy grande, ¿no? Ahora se mira mucho más Y el físico, Stéfano tampoco incluso era grande, Pelé tampoco, es decir, Hugo Sánchez tampoco. Sí, es cierto que el físico es muy importante, pero para ciertas posiciones lo importante es tener un buen concepto del juego. Raúl tampoco es un jugador excesivamente alto ni corpulento, ¿no? Eso lo hacíamos mucho. Eso lo hacíamos mucho. Es decir, Hugo, claro, nos conocíamos tan bien que cuando yo recibía, Hugo inmediatamente ya se acercaba. Tiro lejano de Gallego. Tampoco era su especialidad. Esto lo hacíamos mucho. Esto es para, ¿eh? Y ahí Hugo inmediatamente venía. Y él hacía muy bien la pared. Tenía el toque preciso para dejármela siempre bien. Entonces eso no se ve mucho hoy en el fútbol, ¿no? De repente una pared, a mí es una jugada que siempre me gustó, porque sobre todo cuando quieres jugar por el centro contra una defensa muy poblada es un recurso extraordinario, pero claro, necesitas ahí un socio, porque si no, no puedes hacerlo. Quizás se vea menos ahora por esa fuerza en la presión, que hay mucho más. No, pero es que a mí me gusta mucho porque es una manera de eliminar contrarios. Me gusta mucho. Lo que pasa que, claro, necesitas dos jugadores que entiendan el juego de la misma manera en ese preciso momento, ¿no? Y claro, no es muy fácil, ¿no? Buen centro de Mitchell de nuevo. Muy buen centro de Mitchell. Hugo Sánchez, que marcó en esta temporada 86-87 34 goles. 34 goles. Y no sé, yo creo que fue el año de Baltasar. Baltasar marcó más. No, fue Hugo Sánchez, Pichichi, 34. Segundo el Lineker del Barça con 21. Ahí mágico. Otra ocasión, ¿eh? Otra ocasión y bien jugado, ¿eh? Y Magdaleno, otro exmadridista entonces, en el Mallorca, 19 goles. Mucho mérito, ¿eh? Para Magdaleno. Es cierto, fue el buen año del Mallorca. Mallorca entró en esa liguilla de 6. Muy bien, Hugo, de nuevo, extraordinario. Bueno, buena jugada. Pero ha visto otra vez Hugo, o sea, es decir, un gesto técnico y de calidad. O sea, Hugo tenía la técnica necesaria cuando manejaba la pelota y la visión de juego. Es extraordinaria la jugada, extraordinaria. Pito lo hace bien, llega un poco forzado y ahí ya otra ocasión de ellos, ¿eh? Es decir, lo que hablábamos antes de Bullo, la visión de Bullo jugaba muy adelantado. Probablemente el penalti que me hizo Jaro con Bullo, a lo mejor esa jugada no se hubiese producido, ¿no? Porque él jugaba bastante adelantado, teniendo en cuenta que nuestra defensa también asumía muchos riesgos, entonces él tenía que estar muy atento, ¿no? Eso es saber entender dónde está cada cual y qué hay que hacer en cada momento. Eso es, sí, en un momento saber dónde está y dónde va a estar cada compañero dentro de algún tiempo. Hombre, lo que pasa es que para nosotros la tranquilidad que suponía tener a Lo Gordo y a Mitchell era meter un balón a la banda y saber que algo podía pasar. Ahí en un segundo te ha dado tiempo a mirar, a levantar la cabeza, a saber dónde está Gordillo, dónde hay que poner el balón, dónde está el de la derecha. Mira dónde está Paco Bullo. Mira. O sea y mira dónde estaba nuestra defensa. Él jugaba muy adelantado, ¿no? La verdad que Bullo nos evitó muchísimos goles en situaciones de peligro. Uy, balón, le botó mal. El campo está pesado, ¿eh? Es Conde, que va a despejar el jugador que entró en el descanso. Bien, ante la presión de Gordillo. Sí. Te decía, en esa jugada en la que has visto ¿Al Gordo? Sí, has visto todo el campo. ¿Te da tiempo en apenas segundo a mirar, a pensar dónde ponerla, elegirla? Esa era una jugada, hombre, bastante clara. Normalmente cuando tú vienes a recibir, hombre, hay varias posibilidades. Una es descargar al que viene de frente. Y la otra, sí, la menos peligrosa, sí, también. Normal, porque él luego va a tener todo el campo, todo el panorama amplio para poder elegir la mejor jugada. Otras, cuando te quedas con la pelota, si sales, lo normal, si sales bien, es pasarla a una banda, eso es lo normal. Otra vez ellos, ¿eh? Quiero decir que el Cádiz sigue con esa idea de tocar, de respetar la pelota y
de atacar, sigue con... O sea, que en absoluto están haciendo un fútbol mezquino, ¿no? Ahí está la jugada que antes comentábamos. Pero aquí ya lo estoy viendo, entonces no, lástima que el Borja llega un poco luego, ha llegado forzado, ¿no? Pues llevamos ya algo más de 10 minutos, 11 en concreto de esta segunda parte, todo sigue igual, 3-1 en el marcador, y el Real Madrid que sigue buscando la sentencia ya definitiva en estos octavos de final, 0-0 en la ida, de momento 3-1, y la verdad el partido está para que vayan cayendo uno tras otro, aunque siempre dejando una puerta abierta al Cádiz, que no llega arriba, pero que... No, aparte de un partido limpio, sin faltas, o sea, no hay brusquedades, no, por el centro ahí... El centro es mucho más difícil. Otra vez, peligrosísimo. Estamos haciendo la línea mal. No sé si se fue a juego o no, pero hemos hecho la línea mal. La pelota controlada. Muy peligroso lo que estábamos haciendo, muy peligroso. Tiene la pelota controlada, entonces cuando tienen la pelota controlada no estaban fuera de juego. No estaban fuera de juego. Cuando tienen la pelota controlada es muy peligroso hacer eso, muy peligroso, y sobre todo en la zona en la que estábamos. Porque hay mucho espacio detrás de nuestras defensas. Precisamente el que tenía la pelota, creo que era Carrasco, un jugador técnicamente bueno, que la puede perfectamente pasar a un compañero. Muy bien Hugo. Muy bien Hugo. Hugo ha recibido en la banda derecha, se la da a Michel, le dobla por detrás. Sí, porque yo creo que no había más defensas. Después, Carrasco está jugando muy bien, Está jugando muy bien. Muy bien. Esta es ocasión clarísima. Villa era un jugador rapidísimo también. Un jugador muy rápido. Sí, a él le hizo el penalti Gallego. Él hizo esa otra ocasión que se le marchó al palo y esta última. Pero lo saca desde atrás jugado el Cádiz. No quiere nada de patadón. No, es que claro, Cardo eligió jugadores técnicamente buenos. Es decir que dentro de sus limitaciones, que un equipo pequeño, por decirlo de alguna manera, han venido a jugar al fútbol. Han venido a jugar al fútbol y es muy... Eso no es habitual en el Bernabéu. No, en esa época un equipo como el Cádiz que viniese de esta manera tan abierta y a jugar al fútbol, con tantos jugadores ofensivos en su once, pues la verdad es digno de agradecer, ¿no? La gente nos está silbando, Vamos ganando 3-1, y en la liga íbamos bien, íbamos primeros, dando una idea de que la gente cuando va al Bernabéu quiere que su equipo juegue bien y no hay tregua, Ahí está de nuevo Gordillo por la banda, ya busca ahí la pared, casi en la aproximación de Pardeza. Iba la jugada ya medio complicada, ¿no? Pardeza iba a recibir de espaldas contra la línea, con la defensa detrás, ¿no? Difícil. Aquí viéndolo por la televisión, a todos, más los que no hemos jugado a un nivel ni mediano, nos parece el fútbol por la televisión, digo, muy fácil. Ahí abajo luego en momentos como ese es tan difícil. La teoría, como en todo, es relativamente sencilla, pero claro, ten en cuenta que este es un juego que se necesita los pies, es decir, tener la habilidad con los pies es lo más difícil. Con las manos, hombre, estamos acostumbrados a manejar las manos para todo, pero en cambio los pies no, solo los utilizamos para andar o para correr, para montar en bici, pero no para manejar algo redondo y pasarla a 40 metros o regatear a los contrarios. Entonces, no es sencillo. Luego el estado anímico influye mucho, el terreno de juego, el contrario, las decisiones arbitrales, es decir, aquí el plano mental, hombre, desempeña una labor fundamental, ¿no? Ahí ya se está cerrando atrás, sí, el Cádiz. Estamos los tres muy en el medio, también por nuestras características, ¿no? Claro, ¿qué sucede? También jugamos con tres centrocampistas, todos muy ofensivos, tanto Michel, por supuesto, como Gordillo, y en ocasiones terminamos los 5 arriba. Entonces el único equilibrio que nos queda es Gallego. Buen centro de Hugo, buen centro, un poco largo, pero buen centro.
cayendo otra vez a la banda en Sí. posición de extremo. No, él tenía mucha movilidad, mucha movilidad. Pero cuando la jugada llegaba a la línea de fondo, siempre estaba en el remate, siempre. O sea que en ocasiones... De nuevo Villa. Y otra vez, sí. Muy bien, falta. Está en una posición un tanto alejada, pero buena para más. Falta, pero bien. Luego ha tenido un gesto bueno, Pepe Salguero, de acercarse a la pelota para que no sacaran rápido. Que, curiosamente, en el partido que vimos en Madrid-Roma, hubo dos ocasiones, una por parte nuestra y otra por parte de la Roma, que sacaron rápido y, de hecho, una de ellas fue Raúl. Uy, una jugada ensayada, pero no me salió bien. Pero poco ensayada. Sí, sí, sí. Hablabas del... Me acuerdo del primer partido que yo jugué con el Madrid, precisamente contra el Cádiz, en Cádiz. Claro, yo era muy pequeñito, muy joven, era mi primer partido. Y una falta, más o menos donde está ahora Pepe Salguero, un poco más esquinada, ¿no? Y agarrar la pelota, todos estaban discutiendo, no sé qué. Pero algo así, claro, nadie podía pensar que yo en mi primer partido, qué buen pase. Uy, qué buen pase y qué mal terminado. A ver, pase ha sido de Gordillo, yo creo. El control mío ha sido bueno, pero luego la manera de terminar, regular. El pase ha sido de Gordillo. Ah, no, Hugo Sánchez otra vez, ¿eh? Mira, cae Hugo, lo que hablábamos, que tenía un desplazamiento. Fíjate qué pase me da, ¿eh? Extraordinario. El control es bueno, pero luego no terminó bien, en absoluto terminó bien. Ahí hay varias opciones. Una era picarla, la he pegado con el interior del pie y me ha salido a media altura, que es la altura ideal para que el portero pudiese detener la pelota. O sea que es una ocasión clarísima que normalmente tendría que haber acabado en gol. Te iba a preguntar, que hablabas del plano desde el punto de vista anímico, el componente anímico de un futbolista. ¿Puede hacer ese componente del fútbol que un equipo esté bien o esté mal? Me refiero sobre todo al Real Madrid ahora mismo actual, porque fútbol de sobra. Total. Por supuesto. Eso, es decir, el tener la fe y la confianza de que puede superar a lo que sea es fundamental. Bueno, las grandes remontadas que nosotros hicimos se basaban en un entusiasmo y una convicción que sin ella jamás hubiésemos podido remontarla, jamás. Claro, también implicaba un desgaste de energía enorme que tú no puedes tenerlo todos los partidos, porque no, es imposible, ¿no? Pero la motivación es fundamental. Si no hay motivación, pero trasládalo a cualquier orden de la vida, cualquier orden de la vida. Si tú en tu trabajo no estás a gusto, no vas a rendir. Es así, ¿no? Qué bien ha pisado ahora Gallego. Sí, muy bien, ha descargado fenomenal. Viene Hugo a recibir. O sea que la idea, que fíjate Hugo, qué bien. Mitchell va a centrar bien. Qué lástima. Qué lástima que estaba solo Pardeja. Pero ha visto, Hugo viene a recibir y resuelve bien. Hugo no pierde el balón. No pierde nunca la pelota. ¿Sabes lo que es eso para un centrocampista que se la da al delantero y que sabe que no va a perderla y que la va a resolver bien? Una tranquilidad enorme. Está jugando bien Mágico, ¿eh? Está pegándose. También, hombre, nuestra alineación hoy también permite que se juegue, ¿no? Esto Hugo fenomenal con la derecha ahora, ¿eh? Pero tiene visión, lo que hablamos, ¿no? Tiene esa visión. Se ha quedado corto dentro. Buen tiro, buena parada. Muy buen tiro, muy fuerte. Buena parada, sí. Llega en contadas ocasiones el Cádiz, pero siempre con mucho peligro. Sí, peligroso. Carrasco, muy buen jugador. Uy, qué bien la pegó. Pero bueno, bien colocado Paco. El último entrenamiento haya entrado. Sí. La primera que vemos así, un poco fea, ¿no? Aparte de Montero, que no es un jugador brusco en absoluto, ¿no? Iba a decir que no sé si recordarás que el disparo ahora Pepe de Salguero, sí. El último entrenamiento antes de este partido lo dirigió el segundo de Leo Benhacker. Grosso, ¿no? Grosso, porque se había ido Benhacker a espiar al Estrella Roja, que era vuestro rival en cuartos de final de la Copa de Europa. Perdimos allí 4-2 y aquí ganamos 2-0. Sí, señor. Antes se le había eliminado a la Juventus. Jugamos allí con
15 grados. Había 15 bajo grados, cero. 15 bajo cero. Perdimos 4-2, Hugo falló un penalti, íbamos perdiendo 4-1 y faltaban 5 minutos, otro penalti y lo tiró Hugo, y lo marcó. Antes se le había eliminado, como digo, a la Juventus en los penaltis, doble 1-0. 1-0, 1-0, sí. Antes en la primera eliminatoria el John Boy hizo 1-0 y 5-0. 5-0, sí. Y luego llegó el Valle. En, Cuando nos en eliminó. semifinales. 4-1. Y 1-0. 1-0. Hasta el rechace ahora te favoreció. Hugo otra vez. Hugo por lo general se mostraba siempre. La verdad es que uno cuando ve estos partidos de hace muchos años también le sirve para valorar, ¿no? Los jugadores de aquella época, ¿no? Y yo cada vez que veo un partido de esto me doy cuenta que Hugo Sánchez, ¿qué pasa? Gordillo y Michel para nosotros han sido, bueno, Michel ha estado 12 años, ¿no? 12 o 13 años y luego Hugo, yo decía, digo, es una lástima que envejezca este hombre, ¿no? En ese momento, vamos, sin ninguna duda, estaba entre los 3 mejores jugadores del mundo en su puesto. Y yo creo que para nosotros, para nuestra manera de jugar, no creo que hubiéramos tenido un mejor delantero centro. Qué buen pase, o sea, buen desmarque de Hugo de nuevo. Y en esa época estaba Van Basten, bueno, un poco más tarde ya empezó Van Basten con ese gran Milán. Estaba Careca también, que jugaba en el Nápoles, estaba Lineker, pero Hugo para nosotros era un jugador básico. Gordillo otra vez, muy constante. Fíjate en el centro, me llegaba. Michel es que es permanente. Lo de Michel es una cosa. Michel ha dado 2 goles hoy, en este partido, 2. Pero ha centrado ya 10 o 12. Minuto 24 de la segunda. Michel que da el segundo para que jugada del gordo, Pardeza marque el cuarto. Michel siempre se incorporaba y aquí ya peligro, era ocasión de gol. Cuando llegaba ahí era ocasión de gol. Y el gordo que llegaba también, sí, gordo, sí. Que lo hubiera marcado en caso de no empujarlo Pardeza. Sí. Con una vestimenta poco blanca, Gordillo. 24 de la segunda, 4-1 ya sentenciado todo. La marca que llevábamos era Hummel, una marca danesa. Te iba a decir, hablabas de Michel, de Gordillo. ¿En este Real Madrid actual en el que solamente juegan los mejores del mundo tendrían sitio? Hombre, lo que pasa es que teniendo a Michel no se hubiera fichado a Figo, ¿no? Es así, y hubo... Vamos, que no desentonarían. No, hombre, por favor. En absoluto, en absoluto. No, hombre, teniendo esta clase de jugadores no te planteas fichar a nadie, ¿no? No vas a plantear fichar a nadie si están entre los mejores del mundo, ¿no? Hugo otra vez. No, Negreira con Hugo. Otra vez estamos intentando ahí. Hemos intentado achicar. Mucha gente por el medio, demasiada gente por el medio. Es la primera vez que se incorpora Solana al ataque, desde que entró en el minuto 35. Sí, lo que pasa es que con un equipo tan ofensivo como el que teníamos necesitábamos que las defensas fuesen defensas, porque si no... Hugo otra vez, SC. Hemos visto varias ya, ¿eh? Buena jugada, sí, buena jugada. Muy buena jugada. Pero te das cuenta, o sea, cuanto recibo yo, inmediatamente Hugo ya se muestra, ¿no? Y en esta otra ocasión no hemos hecho la pared de primeras, se ha quedado con ella y luego me la ha dado, ¿no? Esa jugada la veremos después en ese gol que estamos esperando y que no se pierdan. No voy a decir que parecida, pero es como la primera aproximación. Hombre, Juan aquí. Juan era mi ídolo. ¿Sí? Sí, cuando yo... ¿Cruyff? Yo siempre había entendido que mi ídolo era Johan Cruyff, pero en el Madrid, en la época que yo iba al Bernabéu, Juan era mi jugador favorito. Hugo se muestra. Ahora no lo ve claro, ¿por qué?
es tan listo que se había dado cuenta que los defensas me habían acompañado, ¿no? Y luego me la da bien, la da perfecto. El centro es bueno y Pitu remata bien, lo que pasa es que le sale muy centrada, ¿no? Pues va a haber doble cambio, uno en cada equipo. Minuto 76. Por cierto que antes se va a marchar expulsado. Tampoco ha sido un partido. Generelo. Tampoco ha sido un partido como para que haya una expulsión, ¿no? Es un partido bastante muy tranquilo. Fuerte. Y Gordillo va a ser sustituido por Juanito. Y un madridista también, Juan José, va a sustituir al peligrosísimo durante todo el partido Villa, que ha hecho de todo menos marcar. Juan José, que tuvo, sobre todo el primer año suyo en el Madrid, fue una conmoción. Llegó a ser internacional, una jugada ensayada, el tiro de quién ha sido, me parece que ha sido mío, lamentable. Parece que pase de Mitchell, ¿eh? Es que ha visto a Gordillo, ¿eh? O sea, que el balón iba para Gordillo. Ha mirado y dice, toma, gordo. Una precisión. Claro, es que era muy completo. Tenía el pase largo, el pase corto. De repente te buscaba la pared. Tenía un buen disparo a media distancia, Mitchell. Y aparte luego era goleador. Metía 10 goles por temporada o 9 goles, que para un centrocampista es una barbaridad, ¿no? Se va a realizar el cambio, antes se lo está pasando en grande el fondo sur con el balón. Algo que se ha perdido en los últimos tiempos, ya no se queda en el público con el balón como antes. Somos más educados, ¿sabes? Antes había muchos balones que se iban a casa. Lo que pasa es que antes no se cambiaba el balón durante el partido, rara vez. Y si ahora te fijas, sin ir más lejos, en el partido de Madrid contra la Roma, hubo un par de veces que la pelota se quedó en la grada y tal, inmediatamente los pelotas tienen muchos balones alrededor del campo, pues lanzan un balón y se juega con ese, ¿no? Eso lo empecé yo a ver en México, cuando me fui a jugar allí, porque aquí en España era el balón con el que se jugaba era con el que se empezaba, ¿no? Siempre, ¿no? Para eso los jugadores habéis sido algunas veces como, sobre todo en aquellos años, ¿eh? Como un poquito... Sí, pero bueno, si no es este... Pero es la costumbre, o sea, que las costumbres se cambian, eso sin duda. Al principio medio choca. Otra vez pase de Mitchell. Ahí fue buena la intención, pero sí, continuar la idea no estaba mal, pero efectivamente podía haberme quedado con ella, estaba dentro del área. Mágico. Hombre, el hecho de que, como he comentado ya varias veces, jugásemos con un equipo tan ofensivo permitía que cuando de repente un delantero venía a recibir, pues muchas veces venía a recibir solo en medio campo porque nuestros centrales, claro, no podían salir, ¿no? Iba a entrar Juanito. Juan, que marcha Gordillo, que ha corrido mucho. Sí, Gordillo ha hecho un partidazo. Muy honrado, un jugador que se entregaba siempre al margen de la importancia del partido, ¿no? Y Juan, que empezó de delantero, al principio, cuando llegó al Madrid jugaba arriba de Juanito Santillán, luego vino Cunningham, ¿no? Pero delantero. Con nosotros jugó en el centro del campo, por la izquierda, centrocampista. Imagínate el equipo que tenemos ahora. Tenemos a Mitchell por la derecha, que es netamente ofensivo, Gallego, que también es un jugador creativo y de jugar al fútbol, y Juanito por la izquierda. Juanito es un delantero natural, adaptado a centrocampista, ¿no? Pero delantero. 4 delanteros ahora. 4 delanteros teníamos prácticamente en el campo, ¿no? Ha entrado también Juan José, que hemos dicho había sustituido a Villa, con lo que ya están en los 2 cambios. Entonces solamente se podían hacer 2 en los 2 equipos en el minuto prácticamente 78 de juego. Se anima Chucho. Hubo otra vez, viene a recibir, descarga fenomenal. La idea era, yo creo que no sé si ese pase iba para Mitchell o iba para Pardizo, no sé. Juan José, la verdad que muy querido por todos nosotros, muy buen compañero. Normalmente lateral derecho, aunque ahora sí, está haciendo lo de izquierdo, sustituyendo al expulsado. Siempre juega lateral derecho. Llegó a ser internacional. Ahí el bote. No era lo mío tampoco.
No, pero de cabeza también marcaste. Sí, marqué algún gol y eso. Bastante, diría yo. Ahí va a cortar Juan José. Mal, me precipité. Uy, no vio la pelota, qué raro. Uy, qué raro. Jaro era un buen portero, muy buen portero. Estuvo con luego vino con nosotros, no jugó mucho. Ten en cuenta que Bullo en ese momento pues era uno de los mejores porteros que había en España, sin lugar a dudas. De hecho fue a la selección siempre, lo que pasa que Zubi era el que jugaba y él pues espera, al principio fue Arconada y luego fue Zubi, ¿no? Otra vez Hugo, viene a descargar. Todas las veces que viene Hugo a recibir, todas las juega bien, ¿eh? Todas. Sí, sobre todo lo que decías, que nunca pierde el balón. Nunca, jamás. Ahí se ha llevado un buen golpe de Juan José Michel. Sí, aparte que eran amigos. Sí. Sí. Y ahora llega lo que siempre desde fuera se llama el agua milagrosa. La entrada es de las más feas que hemos visto en todo el partido. Un poco raro, además. No sé si le da de refilón, sí, le da de refilón. Le da con los tacos. Le da con los tacos en la tibia, ¿no? En el muslo, sí. Y de nuevo en la grada pasándoselo en grande. Nada, estos partidos no hay ningún problema. Ya con 4-1 y sobre todo lo que queda. En esos momentos cuando está un compañero asistido ahí sobre el césped, lesionado, cuidado, ahí se aprovecha para charlar, para buscar. Sí, a veces mejoras, sí, a veces dependiendo del partido, efectivamente uno aprovecha para hablar con algún compañero y comentar algo del juego. Oye, estamos teniendo problemas por aquí, habla con tal para intentar solucionarlo. Si me desmarco cerca del área, busca mí, dámela, tal, cualquier cosa así. Eso, normalmente uno lo aprovecha para eso. Entonces no hacía falta, creo, salir del terreno de juego como ahora. No, exacto. Eso casi busca no perder tiempo, pero hay muchas veces que se pierde más. Exacto. Por ejemplo, ahora se ha visto un claro ejemplo. Exacto. Habría que haber esperado a que saliera Michel. Qué raro ahí que Michel. Despejó Linares y el balón que se marcha directamente fuera. Y estamos pues casi sobrepasando ya la media hora de la segunda mitad. Siendo otro jugador que ha pasado sin a lo mejor ese reconocimiento por parte del mundo del fútbol, porque la verdad que la gente quería mucho a Juan. Esto cogía la pelota y inmediatamente empieza. Cuando Juan recibía la pelota se generaba mucha expectación porque era un jugador genial, ¿no? Capaz de cualquier jugada fuera de lo común. Lo que comentaba de Chendo para nosotros ha sido un jugador básico. En su momento yo creo que llegó a ser el mejor defensa del mundo, defensa yo creo insuperable y con una capacidad de sacrificio y de humildad. Nos ha quedado el cámara un poquito lejos del balón. No. Fue una buena pareja, Michel y Chendo, porque Michel de medio campo para arriba era un portento y Chendo de medio campo para abajo. En ese momento no creo que hubiera nadie mejor que él. Por lo tanto, Michel estaba encantado con él. Mira el recorte, Emilio. Sí. Bueno, lo que hablamos, ¿no? Es que, estamos hablando de un centrocampista que en este partido ha dado 2 goles y ha marcado 1. Y es centrocampista, ¿no? Y cómo ha resuelto esta jugada con qué calidad. Muy buen pase de Gallego, pero es que Michel llega siempre, estamos hablando balón a la derecha y es que Michel llega siempre ahí, siempre llega. ¿Cuántas veces habrá llegado? 20 veces a esa posición. Y claro, llegando a Michel ahí es muy peligroso porque tiene mucha calidad, resuelve, fíjate cómo la ha pegado con la izquierda, es un golazo, ¿no? Al primer palo. Un golazo. 35 de la segunda. Claro, nosotros, te das cuenta, nosotros cuando llegamos es casi gol. Y ellos han tenido ocasiones clarísimas, incluso más claras que nosotros, salvo la mía, ¿no? Que fallé, que me he quedado ante el portero. Ellos creo que durante el partido ha habido 3 veces que se han quedado mano a mano. Sí, 2 de Villa muy fáciles. Con Bullo y no han aprovechado, ¿no? Esa era
la diferencia, ¿no? Que existirá siempre en el mundo del fútbol, siempre. Eso quizás sea también lo que marca a los buenos futbolistas de los malos. Se la lleva ahora. Qué pena, No, ¿no? Posiblemente sea falta, sí. Posiblemente sea falta. Ah, no, claro, los grandes equipos se diferencian en eso, sí, sin lugar a dudas. Y ya más cuando llega el momento de las grandes dificultades, unas semifinales de Copa Europa, partidos Real Madrid y Barcelona, buen desmarque y buen pase. Yo no sé si están fuera de juego. Aquí, por ejemplo, el defensa, que creo que era Manolo, ha sido inteligente. ¿Por qué? Porque él es el último hombre y Mágico era el último. Vamos a ver otra vez las jugadas. Se la ha llevado con suerte. Sí, penalti. Y entonces eres el último hombre y tienes solamente un delantero al lado tuyo. Claro, si das un paso al frente, ese delantero se queda en fuera de juego. O sea que es un movimiento táctico muy acertado, ¿no? Otra cosa es que lo vea. Uy. Otra cosa es que lo vea el asistente, ¿no? El liniero. Sí, claro. Ahí ya es donde entra el riesgo. Pero por lo general es muy claro, ¿no? Das un pasito al frente y ya está. Es una entrada fea esta, ¿eh? Una entrada fea. Cartulina amarilla para Reitu. Sí, ha sido una entrada fea. Uy, uf. Pero otra vez Hugo viene a recibir. O la debía decir algo, ¿no? Muy de Hugo también. Sí. Y la falta muy centrada para que le pueda pegar, pues, Juanito. Hay 6 alrededor de la pelota, aquí para ver quién la tira. Pero le puede pegar Mitchell, Yo creo que Hugo, al final Juanito. Es muy posible que Salguero. la tire Juanito. Acaba de salir, vamos 5-1. Juan era, aparte le encantaba ese tipo de jugadas. A lo mejor la tira Hugo, ¿no? La puede tirar Hugo, la puede tirar Juanito. Gallego no. Salguero le pegaba muy bien. Sí, Salguero la pegaba muy bien. Pero, uy, qué raro. Ni uno ni otro. La ha pegado, uy, qué raro, qué rara, qué falta. Al final ha sido Salguero. Sí. Ha sido Salguero, ha sido rarísimo. Quizá no... Hemos improvisado al revés. Sí. No se la ha dejado bien. Improvisamos Sobre todo al no revés. se quita Hugo. Sí. Al final se tiene que quitar Hugo de encima del balón para que la pegue Salguero y claro. Improvisamos. Un poco raro. Ahí está Dieguito. Se le ha visto mucho menos que al Mágico. Sí. Aunque quizá el fútbol del Mágico, por lo menos en este partido, era vistoso, Ha venido mucho a recibir en el medio campo. pero poco efectivo. Sí, ya en esa época él era más esa función de venir a recibir, de tocar, más que de encarar a los... Buen pase, Juanito, extraordinario. Extraordinario el pase, Juanito. Muy buena jugada, ¿eh? Muy buena jugada. El Chucho toca y se va, fenomenal, buscando otra vez de la pared, y Juan le mete un pase fantástico. Y Chucho muy bien. Un poquito adelantada para Hugo. Hugo de nuevo estaba ahí, como siempre. Y el Cádiz ya sí que en la segunda parte, Sí, muy ya, contaditas ya ocasiones con arriba. 5-1 y ya nosotros tenemos el control del partido, ¿no? En estos momentos, Siendo rara vez ya en este partido, es la primera vez yo creo que en esa posición. Claro, pero teniendo a Mitchell delante, lo que él necesitaba era guardar sus energías para defender. O sea, nosotros necesitábamos que Mitchell estuviera donde está ahora 30 veces por partido, ¿no? Es lo que necesitábamos. ¿Por qué? Porque era ocasión de gol, ¿no? Muy buena falta. yo iba a decir, en estos momentos caben dos posibilidades, buscar el sexto y después el séptimo, y si viene el octavo mejor, o ya decir, bueno, la temporada... No, hombre, es muy ya larga, el partido, vamos a- como decíamos nosotros, ya para nosotros era todo cuesta abajo, ¿no? Entonces, la resistencia del Cádiz ya es débil, ya no... ellos de alguna manera ya están esperando que otra vez Mitchell siempre aquí. Uy, ahora el centro regular, fuera juego, ha pitado. Sí. Ellos lo que están deseando es que se acabe el partido. Con 5-1 ya quedando. No sé qué quedará, 7 minutos para acabar el partido. Lo que quieren es que termine, ¿no? Te fijas, la defensa no sale, hay distancias entre las líneas. ¿Y eso cómo tiene que afrontar un jugador? Sobre todo en este caso del Real Madrid, buscando la mayor goleada posible y nunca dejándose nada atrás, y pueden ser 10 mejor que 5. Sí, normalmente. Porque en el fútbol hay humillación
en una goleada inmensa. Sí. No, aparte, aquí la cuestión no es humillar ni nada por el estilo, ¿no? Lo que quieres es jugar. El momento que tiene el partido es para disfrutarlo. Muy bien, Chucho. Muy bien, Chucho, muy bien, Hugo. Muy bien, todos. Vamos, ¿dónde recibe Hugo? Hugo, mira dónde recibe, y recibe de cara. Nunca de espaldas ahí, ¿eh? De cara. Chucho lo hace fenomenal y Hugo le da un balón falacio. Luego la jugada terminará como termine, pero el concepto es extraordinario. Es una jugada colectiva de entrenamiento. Estás en una banda, paf, a la otra banda, recibes y el lateral te dobla, se la das y centro. Es una jugada de entrenamiento. Y es una jugada desde el punto de vista conceptual, pues básica, ¿no? Ahí ya con florituras incluidas. Mira. O sea, quiero decir, el equipo ahora está disfrutando. El equipo está disfrutando y nosotros no queremos sacar el partido y ellos sí. Esa es la diferencia, ¿no? Ya el único que nos sube es Salguero, o sea, ya no hay defensa en el Real Madrid. Hemos visto para la línea de fondo a los dos laterales. Sin resistencia. Hubo extraordinario, ha hecho un partido completísimo. Bueno, Michel está jugando de extremo, vamos. O sea, Michel es como Fido ahora. 3 estamos dentro del área, 4. Vamos a ver esto, Emilio. Sí, que... Hombre, aquí... Vamos a ver esto, Emilio. Sí, que... Hombre, aquí... ¿Quién es el de fondo? ¿Quién es? Que sí. Un aficionado. No, la verdad que está bien, pero bueno, hay aquí ciertas... Mira, Dieguito... Escucha el Bernabéu. Sí. Bueno, si vemos la jugada otra vez. Fuera juego de pareja, probablemente. Bueno, aquí tengo un poco de suerte, porque aquí hago un caño extrañísimo, ¿no? A Linares. Arreuto aquí duda, ¿no? Es decir, no le voy a entrar por temor al penalti, entonces yo me voy al lado más difícil, que es el de la línea, pero claro, tenía espacio para que no saliese la pelota. Y luego Jaro intuye que en esa posición en la que estoy yo, pues voy a centrar atrás, que a lo mejor era lo normal. Pero yo veo que me puedo quedar con ella y entonces aprovecho la línea para que me sirva como carril, ¿no? Es una referencia que tengo para que no salga la pelota, ¿no? Luego aporta, incluso pensé en seguir regateando, pero ya... ¿Al poste o a quién? Ya estaba... No, la verdad que es un buen gol, ¿no? Ha habido gritos de buitre, de torero... Pero bueno, es que otra vez estamos, es que o sea, los últimos 10-15 minutos del equipo han sido de festival, ¿eh? Se han subido a hombros los jugadores. Juanito, que era muy de eso, ¿no? Juanito es un jugador muy pasional y que escucha. Sí, mi padre se encargaba ahí de... ¿Ahí qué le ocurre a una persona? Porque aunque sea el mejor jugador, no voy a decir de qué, para mí del mundo en ese momento... ¿Es una persona a la que se está llevando el mundo a sus pies? No, hombre, el público era muy cariñoso conmigo y que duda cabe que para mí el jugar en ese estadio, como comentaba antes, pues siempre era algo muy especial. Lo tomé como un gran privilegio cada vez que salía a jugar, porque yo he estado como ese aficionado, ahí detrás de la verja viendo muchos partidos del equipo. Y el hecho de que esa gente, pues, en un momento determinado mostrase su afecto hacia mí, pues es lo máximo a lo que un aficionado del Real Madrid puede aspirar. Es decir, cualquier aficionado del Real Madrid le gustaría jugar un partido en el Bernabéu con esa camiseta. Si además el público pues, es tan cariñoso, pues lógicamente uno no puede olvidar esos momentos, ¿no?
Ahí se va el que ha hecho el mejor gol